Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y en este caso vamos a presentar la información acerca de la práctica 1 de sensores de presión. Estamos integrados por Ana Sofía Alejandro, Diana Melissa Cisneros, Alfredo Hanay Espinosa, Adán González, Kelly Montserrat Pulido. A continuación tenemos lo que viene siendo nuestra tabla de contenido. Vamos a explicar un poco acerca de los sensores en general, los tipos de sensores, el cómo usarlos, también en este caso el que se utilizó en esta práctica, dónde se utilizan mayormente, una pequeña cotización y pues vamos a mostrar lo que vienen siendo los videos acerca del trabajo realizado en laboratorio y a su vez las referencias. Respecto a la presión, podemos decir que pues es una magnitud que mide el efecto deformador a capacidad de penetración de una fuerza y se define básicamente como la fuerza ejercida por unidad de superficie y se expresa como presión es igual a fuerza sobre área. Su unidad de medida es mejor conocida como el pascal, que viene siendo newton sobre metro cuadrado, y pues sabemos que viene siendo lo que es una fuerza de un newton sobre una superficie de un metro cuadrado. De acuerdo a las necesidades del sistema, podemos elegir el tipo de medición de presión que requerimos. Puede ser medición de presión al vacío, presión diferencial, presión absoluta, por mencionar algunos. Y pues esto va a depender de las necesidades del sistema, como ya lo mencionamos. Obviamente, de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema, podemos medirla utilizando diferentes medidores de presión, como son los medidores de presión absoluta, que pues vienen siendo dispositivos que pues se utilizan como una medición perfecta, por así decirlo, simplemente especialmente en sistemas cerrados, como podría ser el caso de una bomba de vacío. También tenemos los medidores de presión manométricos, que son utilizados mayormente para calcular lo que viene siendo la presión atmosférica. Estos se utilizan comúnmente en la industria automotriz para la presión de los neumáticos. También tenemos medidores de presión sellados, que son también llamados manómetro sellado, que consiste en medir la presión, pues considerando también lo que es una presión fijada. Y también tenemos el medidor de presión diferencial, que pues tiene como objetivo medir presión en dos puntos diferentes. Los sensores de presión, en este caso, pues sabemos que un sensor viene siendo un dispositivo electrónico que detecta o monitoriza lo que viene siendo una señal, en este caso de la presión, pues de un fluido, de un gas o un líquido, y convierte esa información en una señal eléctrica, que esta ya se va a monitorear o regular a partir de un sistema. Los sensores de presión pues realizan la misma tarea que los traductores de presión o los transmisores de presión, que vamos a explicar un poco más adelante. Los fluidos, pues, que son más viscosos o espesos, pueden requerir sensores especialmente diseñados para ello. En el caso de los sensores de presión, estos detectan la señal de una fuerza y la convierten en una señal de salida relativa a la fuerza de la presión que se ejerce. En el caso de los traductores de presión que mencionamos antes, estos convierten la fuerza detectada en una salida de tensión continua, que es un voltaje, mientras un transmisor de presión convierte la fuerza detectada en una salida de corriente en miliamperios. Esto es algo similar a lo que viene siendo lo que se utilizó en este sistema, ya que pues la señal que nosotros recibimos en el laboratorio la recibimos en lo que viene siendo voltaje. Tenemos varios tipos de sensores. En este caso, algunos de ellos son la galga extensiométrica, el piezoeléctrico, los capacitivos, los manómetros, la presión de vacío, el tubo de Bourdon y el barómetro aneroide. En este caso, en nuestra práctica, nuestro dispositivo tenía un manómetro conectado a un transductor de presión que nos entregaba lo que viene siendo la señal en voltaje. En este caso el manómetro son sensores que por medio de un tubo que estaba conectado a lo que venía siendo el fluido, que era un gas, y pues estos comparan la presión atmosférica con la presión del fluido para arrojarnos un valor. En este caso el valor del manómetro lo comparamos con el valor de voltaje para realizar lo que viene siendo una equivalencia o una gráfica y obtener así una ecuación para poder hacer lo que viene siendo las equivalencias entre el valor de voltaje y el valor de la presión que se expresaba en el manómetro, y así poder llevar un registro y poder que nuestro
nuestro programa adaptara lo que viene siendo los valores de voltaje al valor de la presión manométrica que era señalada en el dispositivo. Bien, ahora pasamos a la parte de cómo usar estos sensores. Para el correcto uso de estos sensores es necesario leer el manual y las recomendaciones principales de este son aislar un transmisor fallido de su fuente de presión inmediatamente, no desmontarlo en entornos explosivos o romper el sello de la carcasa, instalar correctamente los anillos de respaldo, de esta manera evitaremos fugas y proporcionar hojas de datos de seguridad de materiales en caso de sustancias peligrosas. Ahora, en cuanto a la operación y calibración de los sensores, tenemos transmisores inteligentes que son caracterizados por comparar la entrada de presión con la salida del sensor. La información es almacenada en EEPROM del módulo del sensor. Genera salida de proceso que se basa en información almacenada y también tiene una función de ajuste digital, la cual permite correcciones en la curva de fábrica. Ahora, siguiendo con el mantenimiento de sensores de presión, estos requieren de ajustes precisos con equipo preciso bajo condiciones estables. Los valores de estos ajustes deben estar dentro del 5% del valor original. La calibración puede involucrar ajustes de valor cero y rango de salida, y esta calibración debe realizarse periódicamente. De esta manera nos aseguramos de que el sensor esté proporcionando mediciones precisas con el paso del tiempo. Ahora, ¿en dónde se usan estos sensores? Principalmente tenemos en la industria, y aquí vamos a ver los usos industriales de algunos sensores de los antes mencionados. Por ejemplo, los sensores de galgas tensiométrica son utilizados para altas temperaturas y miden presión bajo el agua de hasta 500 metros de profundidad. Los sensores piezoeléctricos fungen con el objetivo de la detección de golpes, sensor de flujo, obtienen imágenes por ultrasonido y también realizan mediciones ópticas de micromovimiento. Los sensores capacitivos detectan la presencia o ausencia o distancia de un objetivo. Se usan para contar objetos en línea de producción. Y en cuanto a los manómetros, que fue el sensor que utilizamos en esta práctica, estos miden la presión directa y de vacío, miden la caída de presión de filtros, calibran medidores, realizan pruebas de fuga y miden el nivel de líquido en tanques. A continuación veremos qué costos tienen y algunas características para compra. Sensores de presión piezoresistivos. Estos sensores utilizan la resistencia eléctrica de un material piezoresistivo para medir la presión. Algunos modelos populares incluyen la serie Honeywell PX y la serie Amphenol P33. Los precios de estos sensores pueden variar ampliamente dependiendo del rango de medición y la precisión, pero en promedio pueden costar desde $20 a $200 o inclusive más. Sensores de presión capacitivos. Estos sensores utilizan la variación de la capacitancia para medir la presión. Ejemplos de modelo incluye la serie Sensata Cablico P1A y la serie Silicon Microstructures SM5108. Los precios también varían según las especificaciones y pueden oscilar entre $50, $300 o inclusive más. Sensores de presión de membrana metálica. Estos sensores utilizan una membrana metálica que se deforma bajo presión para medirla. Modelos como lo son de la serie Omega PX309 son ampliamente utilizados. Los precios típicos de estos sensores pueden ir desde $50 a $300 o inclusive más. Sensores de presión piezoeléctricos. Estos sensores generan una señal eléctrica en respuesta a la presión aplicada. Ejemplos incluyen la serie PCB Piezotronics 102B y la serie Kistler 6215. Los precios pueden variar ampliamente, con rangos típicos entre 100 y 500 o más. Por último encontramos nuestras referencias. Muchas gracias por ver nuestro video.